Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Aviso, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Así que, y le vamos a ver el rol que puede jugar la inteligencia artificial en automoción, que tiene muchas variantes. Entonces, lo que hacemos normalmente, lo de siempre, es traer a lo mejor que podamos encontrar, que nos puedan explicar esto después de haber investigado en el tema y ver que tiene mucho interés para muchos de vosotros y vosotras. Pues vamos a traer a gente que la toca. Entonces nos visitan hoy Sergi Ortiz, que es el CEO y cofundador de la empresa Shimoku, una empresa especializada en inteligencia artificial. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Hola, Edu, encantado. Gracias por invitarnos. Pues muy contentos de que estéis. Y por otro lado, a la Head of Sales de Shimoku, que es Beatriz Jiménez, a quien tengo el gusto y placer de conoceros desde hace muchísimos años, sí, en vidas pasadas, en la parte de inmobiliaria. Sí. Y dos cracks aquí que nos visitan. Y entonces creo que para tratar un tema con el tipo de contenido que queremos dar y la gente que nos suele escuchar, me gustaría primero presentaremos vuestra empresa, pero yo os propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a bajar de lo más general a lo más concreto en inteligencia artificial, tocando todos los palos que hay, y luego hablamos de vuestra empresa, cómo habéis abordado, qué es lo que queréis hacer, por qué habéis empezado a actuar en automoción, qué habéis conseguido, qué queréis hacer, etcétera. Y a eso le daremos el máximo de nivel y rigor en las palabras. Si digo alguna tontería, me tenéis que corregir rápidamente porque estoy aprendiendo a toda la velocidad que se puede aprender quien no está metido en el día a día. Y cuando haya una palabra que soltéis que no la entienda, os tendré que preguntar qué es eso. No te preocupes. Y hay unas cuantas, ¿eh? Yo te traduzco y Sergi también. Vale, lo llevamos al lenguaje del ciudadano que entendamos todos. Exacto, porque estamos haciendo lo que podemos, ¿eh? Que quede claro, todos. Vale, ok. Sergi, Bea, presentaros primero si queréis profesionalmente y luego la empresa y nada, el micro es vuestro. Perfecto. ¿Quieres comenzar tú, Bea? Sí, venga, empiezo yo. Bueno, yo llevo en Shimoku unos 6 meses, es el tiempo que llevo en el sector de inteligencia artificial, de Machine Learning, estoy aprendiendo muchísimo, pero realmente yo vengo del sector inmobiliario. Llevo 16 años de experiencia trabajando en portales inmobiliarios, en área de ventas, y bueno, hace poquito quise hacer un cambio y estoy pues bastante apasionada en este nuevo sector que es el de la inteligencia artificial, ¿no? Sergi, te doy la palabra. Sí, genial. Yo soy Sergi Ortiz, soy cofundador y CEO de Shimoku. Anteriormente, en vidas pasadas, como decíais, pues trabajaba en universidad en Japón, China, Alemania, Estados Unidos, en computación cuántica, básicamente en matemáticas avanzadas, hasta que, bueno, decidí dar el cambio a industria y comencé a trabajar en el sector de la data, de la inteligencia artificial en 2015. Y en 2017 fundé una primera empresa de inteligencia artificial, hice una pequeña venta de mi participación a inicios del 20 y al día siguiente comencé Shimoku. Esto es un poco la historia hasta Shimoku, digamos. A ver, Sergi, ¿qué has dicho? ¿Computación cuántica? Sí. Sí, hice investigación en computación cuántica antes de pasarme a la inteligencia artificial, sí. Al final son matemáticas todo, quiero decir. Son diferentes nombres para llamar a las matemáticas. Vale, esta no me la esperaba. ¿Qué ocurre? Pero tú eres físico, ¿no? Yo soy físico, sí, de formación profesional soy físico, exacto. Vale, y entonces cuando dices computación cuántica, ¿te refieres a que una máquina pueda utilizar la teoría cuántica para hacer computación?
Sí, correcto. Vale. Ahora están habiendo más avances en este área, ¿no? Y la computación cuántica, o sea, un ordenador cuántico pequeño tiene más capacidad que el ordenador, la supercomputadora más potente del mundo. Y bueno, en su día yo hacía investigación en este sector, esta industria, que aún ni siquiera existe como industria. Que todavía están en investigación. Sí. Lo que sí que existe, y ha pegado un petardazo impresionante en muy pocos meses, al menos entrando a lo que es la adopción masiva y en varios frentes, es la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir Shimoku, por cierto? Shimoku viene de Shimo Kitazawa, de hecho el nombre de la sociedad es Shimo Kitazawa Technologies, todos los abogados y gestores nos odian por esto. Y básicamente Shimo Kitazawa es un barrio de Tokio. Cuando investigaba en la universidad vivía en Tokio y sí, un barrio de trabajo. Vale, ok, entendido. Vale, pues ahora ya vamos a... Entendido el motivo del nombre. Entonces, la inteligencia artificial, me voy a la Wikipedia y leo, la inteligencia artificial es en las ciencias de la computación, sistemas o combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme a la información que recopilan. Esto es lo que dice la Wikipedia. En otra definición que he encontrado, la inteligencia artificial hace la referencia a los sistemas informáticos que muestran habilidades propias de la inteligencia humana y que permiten aplicar razonamientos, creatividad y aprendizaje, que entiendo que es una de las ramas, que es la que tocáis vosotros, que es la del machine learning, ¿no? Correcto. ¿Hay alguna cosa que le falte a las definiciones que utiliza la Wikipedia? A nivel académico parecen bastante completas, ¿no? O sea, nada, Vale. ese nivel no de añadir. Y ahora podéis explicarnos cuando decimos inteligencia artificial qué es y qué no es, para tener un poco arriba el concepto claro al inicio. Uh-huh. Inteligencia artificial es lo equivalente a cuando en una fábrica se comenzaron a sustituir manos de personas por máquinas, manos de personas y animales por máquinas, porque podían de una forma más eficiente solucionar trabajo físico. La inteligencia artificial viene a sustituir trabajo intelectual de las personas, y trabajo intelectual puede ser desde hacer un dibujo a encontrar patrones en tablas a escribir poesía. Y entonces, Sergi, entendiendo lo que tú estás preguntando, o la analogía que estás haciendo, que está muy bien, quiere decir que la primera industrialización lo que hizo fue atacar lo que es el esfuerzo físico humano, la fuerza, quizás algunas tareas repetitivas, la parte más operativa, y ahora estamos en las fronteras de lo que sería la producción intelectual. Y esto asusta un poco, que lo sepas. Sí, nos faltaba un músculo, ¿no? De las personas por cubrir, y era era el cerebro, ¿no? Sí, asusta, y en realidad no creo que nadie sepa bien en 20 años dónde estaremos. Lo que está claro es que, al menos con lo que existe hoy sobre la mesa, hay límites porque al final una máquina puede aprender de lo que tiene acceso, y una máquina no tiene acceso a la experiencia humana, puede tener acceso a una base de datos, puede tener acceso a internet, pero no tiene acceso al resto de la vida, y por lo tanto hay una intuición que nos va a ser única por muchas décadas, que es la intuición de ir caminando por la calle y hablas de una idea y la máquina no está ahí escuchándolo. Entonces, esa parte es lo que nos va a seguir haciendo únicos, y personalmente, al final vamos a ser operadores de máquinas para que hagan el trabajo intelectual. De la misma manera que las fábricas no desapareció la gente, sigue habiendo trabajadores en fábricas, operarios, que operan sobre máquinas de fábrica. En las oficinas y en muchos otros contextos va a haber personas que operen sobre máquinas que hagan el trabajo sucio. Entendido. Sigue dando un poco de respeto, ya no digo miedo. Vale, ok, entendido. La parte que permite que evolucione y aprenda, la parte que permite que evolucione y aprenda una máquina respecto a los datos o a la experiencia o lo que va viendo, ¿esta es la rama de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning? En realidad todo lo que hoy en día al menos se conoce como inteligencia artificial, hay segmentos que no se rigen por esto.
pero en general el Machine Learning es el paradigma de lo que comentas, Edu, pero hay otras ramas de la inteligencia artificial, todas las que están llegando a casos de éxito, a dar valor real, se rigen por este principio. Al final el principio es un principio de minimizar errores. Esto y las matemáticas que hay detrás son muy curiosas, no voy a entrar mucho aquí para no dormir a la audiencia, pero son las mismas matemáticas que se usan pues para describir el por qué una manzana cae al suelo igual que un mueble, ¿no? Entonces son matemáticas que tratan de minimizar sistemas y en este caso minimiza errores. Y cuanto más puede minimizar el error, más precisa es la máquina. Vale. Y por tanto, lo que le pones para que aprenda es la clave de todo. Correcto, correcto. Al final, ¿O hay algo más que falte? Esas reglas supuestamente... O sea, te pongo un ejemplo. Los sesgos... ¿Por qué aparecieron en la primera versión? Vale, tendríamos que remontarnos un poco, ¿eh? Ahora, luego, acordaros todo el mundo que esté escuchando lo de ChatGPT. ¿Por qué la primera versión de ChatGPT que apareció tenía unos sesgos y una manera de explicarse que tenía unas connotaciones demasiado favorables por ejemplo, a una raza o a otra no, o unos prejuicios y otro no? Porque lo que había se pusieron unas reglas o el material que había tenía ese sesgo. sí. ¿En qué lado está el sesgo que se genera con los datos que le impide dar un resultado que te parece justo o objetivo? En realidad existen los dos ejes, es decir, existe el eje de mejora de los algoritmos, es decir, tenemos la misma data, la pasamos a diferentes algoritmos y cada uno de los algoritmos es capaz de aprender más o aprender matices distintos. Eh, y luego está el eje de la data, es decir, desde luego un sistema de machine learning lo que hace es copiar. Es como un niño, lo que hace es copiar. Entonces, si lo que se le da es racista, va a ser racista. Si lo que se le da es de otra tipología, pues al final lo va a copiar y lo va a reproducir. Por eso hay mucha tensión en tanto en cuanto se dice que son reproductores de desigualdades, porque realmente es así, existe ese peligro real de que al final es una forma de perpetuar desigualdades. Y el algoritmo, que es el conjunto de reglas, al final, de momento, pasa por una programación humana, que es la parte de creación sobre la inteligencia artificial. Ya veremos si algún día hay máquinas que generan los algoritmos o ya empiezan a generarlos. Pero a día de hoy han aprendido porque había unos datos y porque había alguien indicándole cómo interpretar los datos y cómo generar respuestas nuevas a partir de datos ya existentes. Y esa parte de los algoritmos, que son las personas que lo programan, son los perfiles de gente que son los científicos, la gente que desarrolla este tipo de productos y servicios. Sí, correcto, correcto. Esto va a desaparecer, ¿eh? Quiero decir, o sea, llegaremos al punto, esto sí que es bastante predecible, que llegaremos al punto en el cual los propios algoritmos generen algoritmos mejores que las personas. Es bastante gracioso el asunto en el sentido de que la inteligencia artificial supone una amenaza mayor para los trabajos de alta formación que para los menos formados. Por ejemplo, ChatGPT no es ninguna amenaza para un camarero. Ojo, un camarero, y más en este país, puede tener 3 doctorados, ¿eh? Pero no supone una amenaza a su oficio. En cambio, a un programador, hoy aún no, en 20 años ya veremos. ¿Y a un abogado? Y a un abogado, desde Con luego, todo el en 20 cariño para los años. abogados. Bueno, claro. Vaya por delante. ¿Un abogado? Desde luego, en 20 años un abogado va a tener problemas importantes igual que un programador. Tal y como lo entendemos hoy, habrá una evolución, operaremos sobre ellos, pero evidentemente, o sea, toda revolución industrial se trata de destruir trabajo más que de crearlo. ¿Y un analista financiero? Un analista financiero también. En general, casi cualquier trabajo de oficina en los próximos 10-20 años va a cambiar de forma drástica. Y cambiar de forma drástica quiere decir que si no nos adaptamos a trabajar con inteligencia artificial, en 10 años vamos a tener complicado el tener un oficio. Y también eso implicará que hay un porcentaje de los oficios que va a ser más irrelevante. Pues en lugar de 5 personas en un equipo, igual se necesitan 3.
¿Y en marketing también? ¿Y en ventas? Marketing quizá es la parte donde... Marketing y ventas. Quizás son las partes que están más protegidas. No creo que queden indemnes, ni mucho menos, pero son las partes que están más protegidas, porque al final se trata de interaccionar con personas y esa interacción con las personas, siempre una interacción humana va a poder aportar un valor, por lo que decíamos antes también, por esa experiencia del mundo. Dicho lo cual, desde luego, hay una parte muy importante de lo que pasa a día de hoy en marketing y ventas, que es una repetición de procesos poco segmentada y toda esa parte va a desaparecer. Bueno, o desaparecer o digamos, o transformarse, ¿no? O sea, los perfiles comerciales y de marketing vamos a utilizar cada vez más herramientas de machine learning, de inteligencia artificial en nuestros trabajos. Eso no significa que nos vaya a sustituir, pero es que a corto plazo yo ya lo estoy viendo. O sea, de hecho, nosotros lo que hacemos es ofrecer herramientas a equipos de negocio mediante las cuales pueden tener mejor conocimiento de sus clientes y pueden mejorar ratios de conversión en procesos de ventas, pueden evitar churn de clientes con su base de datos de clientes. Es decir, es que es un poco lo que nosotros ofrecemos, son herramientas que estos perfiles de marketing y ventas vamos a tener que incorporar en nuestro día a día. Correcto. Y familiarizarnos con ellos. Pero igual que hace Edu, igual que hace, yo qué sé, 30 años no se trabajaba con el correo electrónico. Y ahora, ¿quién no trabaja con correo electrónico, no? Sí, a mí el correo electrónico no me malentiendas, ¿eh? No me dio nunca tanto yuyu cuando veía lo que hacia dónde iba y lo que podía hacer. Más que nada es porque intento entender y tenerle tener la capacidad de adaptación y de entender hacia dónde va y ver cómo aprovecharlo a corto, pero al mismo tiempo ves al ritmo que evoluciona. A mí... Pero no te genero respeto, Edu, perdona, porque no trabajabas en correos. seguro que en correos no hizo la misma gracia el tema de es una buena analogía. La verdad es que es una buena analogía. Y, por ejemplo, no me da... hay un ejemplo muy bueno, el ascensor. Antes había ascensoristas, ¿no? Los ascensores mejoraron, tanto la mecánica como las medidas de seguridad, y parece una broma. Hay ascensoristas en sitios que quieren tener un ascensorista para que sea un poco peculiar, pero antes había ascensoristas que te llevaban. Y entonces tampoco me da de esto en el tema de los coches porque sé que se conseguirá. Es un tema de ancho de banda, capacidad de computación. Claro. Y sí que es verdad que hay unos dilemas morales, hay unas reglas, pero nada que, siendo fríos, estadísticamente no permita tener unos niveles de seguridad en la conducción iguales o superiores a los que hay ahora. Entonces, no va por ahí tanto el tema como para ver la cantidad de cosas que pueden cambiar tan rápidamente. El problema quizás es la velocidad de cambio que hay, porque sinceramente a mí, cuando vi el ChatGPT me reí, sí, pero no me interesó, por ejemplo. Y si queréis entramos en el primero de los que hemos visto, que han salido como setas en todas partes. Pero ya para ir cubriendo un poco la segunda parte de esta conversación con vosotros, yo os voy a ir lanzando. Primero me gustaría hablar del impacto que tienen en el tema texto, luego en temas de vídeo, audio. Me gustaría hablar de alteraciones o mejoras del tema imagen, pues un poco lo que ha habido. Y después ya entramos de lleno en el tema de datos y ahí empalmamos con Shimoku. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntaros es, hostia, de verdad que yo he visto una cosa de tanto impacto cuando salió Google. O sea, íbamos hace muchos años con Altavista como podíamos, con Yahoo como podíamos, que eran directorios tal. Entonces vienen unos tíos y montan un algoritmo basado en la densidad o en la parte de los enlaces referenciados imitando el modelo de publicaciones científicas y es Google. Entonces allí ven que la posibilidad de darte en menos de un segundo información alucinante que está publicada en Internet, capaces de indexarlo, pues era brutal y entonces ya por ahí ganaron por goleada. Pues yo la primera vez desde entonces, bueno, luego hubo una que fue más física, que fue cuando salió el iPhone, que ahí tardé un poco en ver la magnitud, o sea, el salto que había pegado el iPhone creo que coincidió incluso con el nacimiento del 3G,
Entonces ahí el iPhone es otro, el smartphone como tal, el objeto smartphone con las aplicaciones dentro es otro salto bestial, vamos a decir, de un objeto físico. Y yo hasta entonces iba saliendo yo qué sé, el tema Bueno, del Amazon blockchain. también, ¿no, Edu? Amazon también fue un No, hito, No tan ¿no? paradigmático para También o sea, mí. que me haya cambiado, que me haya ido a casa conduciendo en silencio y diciendo, ¿qué acabo de ver? Fue Ya, con Amazon, perdona, con la salida de Google del buscador. Porque sí, tirabas de Yahoo y te costaba un montón encontrar la información y de sí. repente unos tíos montan un buscador. Hostia, una caja en blanco que pones una cosa y te sale cualquier web indexada del mundo, eso es bastante bestia. Y a mí me chocó un montón. Seguro, vea que tú tienes otro ejemplo, pero yo te digo los míos. Los Sí, míos sí. son ese momento, luego con un poquito más de onda expansiva. O sea, el de Google fue un un vamos, un Una ruido muy bomba. grande, un antes y un después. El iPhone también muy rápido, pero ahí tardé en verlo porque digo, hostia, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Se parece a los QTEX, a los Blackberry y tal? No, no, esto es otra cosa. Y ahora me ha pasado con la inteligencia artificial, concretamente con ChatGPT. Entonces, ChatGPT, para los que... Ahora estamos en el 4, ¿no? En el 4. Sí, sí. ChatGPT... Hay un eje transversal en lo que dices, Edu, que quizá, ahora Di, cuando lo decías, que quizá creo que puede ser el clave, ¿eh? No lo tengo claro. Al final Google lo que hace es abrirnos la puerta a Internet. Es decir, Internet antes y después de Google era diferente. De sí, Google lo que hace es estoy de decir, acuerdo. vas a poder usar Internet bien. El iPhone lo que hace es, vas a poder usar el Internet llevándolo en tu bolsillo. Correcto. Y a partir de ahí los smartphones, ¿no? Internet en Sí, tu sí, sí. bolsillo. Es lo que antes tenías que hacer con el ordenador enganchado al de esto. Resulta que muchísimas cosas y algunas más fáciles las Sí. haces con el cacharrillo. Vale, Y pues ahora llega ChatGPT, Sergi. habla con Internet. Y ahora Ahora es puedes hablar. alucinante. Entonces, la única cosa es que te dicen, no, mira, es que solo tiene datos de hasta el 2021. Y dices, ya, porque tú has querido. Porque tú has querido, el día que tú quieras que esto esté casi como aquel que dice con la capacidad de computación a tiempo real, perdón, pero vamos a poder hacer ¿cómo se llama? Cuando envías el comando, el prompt, ¿no? El prompt. Esta palabra la vais a oír más veces que el prompt es cuando en la cajilla metes el tal, ¿no? Entonces el otro día probé y digo, porque hay gente que luego pasa por Twitter cuando les intentan... perdona la expresión, cuando intentan putear a la máquina, entonces van poniendo prompts complicados para demostrar sesgos y tal. Pero yo de momento no me he puesto en este plan. Yo lo único que pregunté es, oye, este concepto y este concepto en automoción, ¿qué quieren decir? Entonces me devuelve los tres conceptos y digo, hostia, perfecto, clavado. Y ahora cojo y le pregunto, ¿me podrías desarrollar un modelo de cuenta de resultados que tenga en cuenta este concepto y este concepto para un concesionario que vende coches? Y me devuelve una estructura de cuenta de resultados perfecta y me dice, y este es para vehículos nuevos. Digo, vale, perfecto. ¿Me puedes introducir la estructura de cuenta de resultados para una empresa que solamente venda vehículos de ocasión? Y me devuelve otra estructura con los mismos conceptos, con los conceptos tal. Entonces, vamos a decir que lo que antes me hubiese costado un libro, un no sé qué, una llamada telefónica y un favor que pedir, ¿vale? Le tiras... Y claro, aquí creo que debe estar la gracia. Le tiras bien tirados los tres prompts y te devuelve esto y prácticamente con la fiabilidad que tiene, pues prácticamente ya tengo medio trabajo hecho. Y claro, empiezas a pensar y dices, ¡buah! Si has sido capaz de hacer esto con estas cosas y otras cosas que van saliendo por ahí, ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando le pidas según qué a una inteligencia artificial que encima tenga más actualizado la base de conocimiento? Me parece totalmente disruptivo. Sí. Totalmente. No sé cómo lo veis. Absolutamente. No sé si quieres darle tú, vea. No. Yo estoy de acuerdo con Edu, ¿no? Yo lo que le veo, además es que es muy transversal, ¿no? Tiene utilidades para prácticamente todos los sectores, tiene utilidades para todos los perfiles profesionales, pero sobre todo yo lo veo como un ahorrador de tiempo brutal, ¿no? Sí. O sea, porque yo en Google tengo, o sea,
para encontrar información o para saber la respuesta a cierta información, tengo que dedicarle un ratito. O incluso tengo que perderme en podcast como el tuyo para entender, oye, ¿no? Hablo de mi caso, ¿no? Que tengo que hacer prospección de sectores, ¿no? Y ahora con ChatGPT puedo saber en un momento, oye, lístame cuáles son los players principales de este sector. Los tengo. Oye, dime cuántos concesionarios hay en España. O sea, no me tengo que perder en artículos o en libros, me lo responde. Entonces, ahí hay un ahorro de tiempo brutal, al menos para mí. Sí, luego, sí, yo también yo en mi caso, a día de hoy, lo considero como una manera de introducirte muy rápido en un tema. Pero es que estamos entrando ya en las herramientas que han salido de texto. Es que el otro día vi una que le tiras un PDF y le dices, dime de qué va. También, claro. Hostia, sí. ¿En serio? Es un PDF de 40 páginas, venga, le tiras el PDF y te lo explica mejor que el profe, tú. Entonces empiezas a pensar y dices, va, esto ya es otro nivel, que mientras siga mejorando y siga afinando los resultados, pero el simple hecho de tirarle un PDF y que te devuelva el extracto, el resumen, los puntos principales y de qué va, no sé qué decir. O sea, me explota el cerebro. En el caso de texto yo lo he visto brutal. Luego, si queréis, en vídeo ahí lo que hemos visto ha sido cosas que no sé si vosotros queréis destacar alguna, pero yo he visto que te cree un vídeo a partir de una descripción. Uh-huh. Sí, esto ahora es el state of the art, ¿no? Es decir, que le pones un guión y te crea un vídeo, incluso con una frase, con un tweet, y te crea un vídeo que puede servir para videojuegos o que puede servir para series, para películas, etcétera. La conversión de texto a vídeo o los subtítulos, es que ya estamos viendo muchas cosas que hay. Cuando pones los subtítulos a los vídeos de Google que pone inglés en automático, eso está corriendo de vídeo a texto pasado por inteligencia artificial o el Google Translate o 1000 cosas que han salido, ¿no? Pero en vídeo, por ejemplo, el hecho de poder poner un guión y que te devuelva un vídeo, hombre, es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. En audio, poder pasar contenidos de texto a voz, que está muy bien. Y además vimos el otro día que podías crear música. Sí. Ya, en plan, crea una música que tenga estas características. Digo, ahí te la crea. Sí. Sí, es generador de contenido de todo tipo, ¿no? Pero, y eso, al final hay que verlo como que serán herramientas que personas que hacen música, o sea, músicos, copywriters, etc., tendrán que reinventarse un poco y aprovechar esas herramientas pues para quizás producir más rápido, o sea, tendrán que incorporarlas. Yo no veo que vaya a ser una sustitución 100%, ¿eh? No, pero, igual que cuando aparecían las cajas de ritmos o los sintetizadores que te hacían una parte de la pista. Claro. Pero es que este no compone la pista. Claro. Es que este te hace la canción. Al final es que trae unas capacidades brutales, ¿no? Porque es el mismo concepto que el de un podcast. ¿Un podcast qué es? Es una radio. Solo que antes, para tener una radio, pues necesitabas una infraestructura muy costosa y unos profesionales que supieran operarla. Un podcast, evidentemente, tiene su complejidad, pero tiene un orden de magnitud inferior tanto en coste como en complejidad. Y por lo tanto, al final pones en la mano de la gente la capacidad de hacer radio y aparecen podcasts que generan contenido mejor que una radio profesional. Y lo mismo con esto, al final, si pones en manos de la gente la capacidad de hacer pintura, pero sin saber pintar, van a aparecer propuestas artísticas mucho más interesantes. Claro. Pero todo lo que estoy viendo se parte de que sepas preguntar y lanzar correctamente los famosos prompts. Si sabes poner las variables y entonces la inteligencia artificial o la máquina te entiende, quedan cosas muy chulas. Claro. Y el último que he visto, así para ir repasando todo, no sé si queréis destacar alguno de los que os he dicho, es cuando haces todo el tema de imágenes, tanto la generación de imágenes a partir de texto, que eso me parece bestial, como alterar de imágenes, hacerte el avatar, que esto son
pijadillas de ahí que están muy bien, que son muy graciosas, pero seguro que a alguien se le ocurrirá algún uso. O, por ejemplo, la alteración de una parte de la foto, por ejemplo, la silueta de la persona o del objeto en otro contexto, que eso me ha encantado. Y bueno, nosotros en Inventario.press hemos empezado a experimentar en todos estos ámbitos, tanto en vídeo no tanto, pero en lo que es texto y en imagen y en datos, desde luego que lo estamos haciendo. Pues, ¿hay alguna que os haya gustado? ¿Alguna cosa que queráis aconsejar? Porque herramientas debe haber por un tubo, ¿no? Las que... Si quieres, vea respecto a esto. O... ¿Alguna Yo que hayáis Dali, yo en imágenes Dali, pero es un Dali. poco la que tú comentabas, Edu, de al final texto y te genera te genera una obra de arte, además que le puedes decir estilos, házmelo con el estilo de Picasso. Sí. Y otra que se llama Midjourney, que también estuve ahí trasteando y es bastante... Sí. Midjourney es como más técnica de fotografía, ¿no? No sé, es como... Porque es como que te pone mundos ahí, pero he probado Dali y Midjourney, pero con la que más rato he estado de largo es con ChatGPT. Sí. Lo de ChatGPT me ha parecido tremendo. Sí. Aquí, déjame que haga un apunte, Edu, porque que tú que viviste también la época esta de Google, ¿no? Cuando salió Google. Sí. Y a mí lo que me gustó, aparte de la experiencia de la búsqueda, fue que todos los sites empezamos a trabajarnos el SEO, o sea, en plan de qué tenemos que hacer para salir los primeros en el resultado de búsqueda, ¿no? Entonces ahí hizo que todas las web, bueno, y ahí salió... Nace una industria. Exacto, nace una industria. Aquí con ChatGPT, aquí la clave es cómo lanzas esos prompts que tú dices, ¿no? Entonces, aquí la revolución vendrá en esto, ¿no? En aprender a lanzar bien esas preguntas para sacar máximo partido de esa herramienta. En preguntarle a la máquina. En saber preguntarle, ¿no? En hacer las preguntas correctas, en integrarlo correctamente con tus propios sistemas, ese va a ser el siguiente paso, ¿no? Pues ahora llegamos repasando todo lo que había, y ahora vamos al mundo del data. Y ahí es cuando entra en juego lo que vosotros hacéis a día de hoy de Shimoku. Entonces montáis la empresa, Sergi, y lo primero que os piden, ¿qué es? ¿Y por qué hacéis eso y a qué sectores vais y qué os piden? Bueno... O vea, cualquiera de los dos, porque al final... Sí. Desde luego donde estamos hoy es con contribuciones imprescindibles de BEA. Al final teníamos muy claro cuando comenzamos que la inteligencia... Nosotros comenzamos en en 2020, en plena pandemia de hecho, y lo que teníamos claro es que todas las soluciones de inteligencia artificial de aquel entonces estaban orientadas a usuarios técnicos, pues una librería de código para hacer tal, en fin, era para ingenieros. Y teníamos muy claro que las soluciones de verdad expansivas iban a llegar dentro de empresa con usuarios de negocio. Entonces comenzamos a pensar en cómo podíamos usar Machine Learning para ayudar a usuarios de negocio, de marketing y ventas. Y ahí es donde comenzamos a conceptualizar problemas que tienen todas las empresas. Con todas las empresas tienen clientes por definición. Pues cómo podemos ayudar a las empresas en la gestión de la vida del cliente, desde que es un lead hasta que es un cliente súper recurrente. Comenzamos con e-commerce en aquel entonces, pero ya con esta idea de, vale, AI for business users, ¿no? Es decir, inteligencia artificial para usuarios de negocio. Este fue un poco la visión inicial hasta el día de hoy y realmente está tomando cuerpo en muchas organizaciones y además hablábamos de data, ¿no? Ni texto, ni imagen, ni sonido. La data más importante de todas las empresas está en sus bases de datos y cuando hablamos de clientes en su CRM. Entonces había que hacer avances muy significativos en que una máquina fuera capaz de entender el CRM y qué había dentro del CRM y cómo activarlo. Y mientras el resto de la inteligencia artificial ha puesto la mayoría de su inversión y con excelentes resultados, eso hay que ver ChatGPT en texto, imagen y sonido, estamos muy contentos de que se hayan olvidado de los sistemas tabulares, porque ahí es donde las empresas guardan información de mucho valor y es donde nosotros hemos hecho avances tecnológicos importantes. Muy bien, muy centrado el tema. Y ahora mi pregunta. Cuando vais o comentas CRM, supongo que os referís
a la historia de las ventas que consiguieron y las que no consiguieron. Exacto. Para entender que cuando pase en el futuro algo parecido que se parezca o no a lo anterior, le podáis ayudar a la empresa a gestionar esa demanda, ¿no? ¿Sería eso? Sí, bueno, más o menos, ¿no? A ver, aquí el algoritmo lo que hace es predecir comportamientos, ¿no? Entonces pueden ser comportamientos pues, de leads, es decir, de usuarios prospects que están valorando una compra de un coche, por ejemplo, o una contratación de un seguro, o también a lo largo de la vida de ese cliente. Es decir, pues, el algoritmo puede llegar a predecir cuando un cliente no va a renovar un seguro, una suscripción, Vale. por ejemplo, ¿vale? Una Vale. suscripción de Netflix, por ejemplo, y todo eso se puede llegar a saber a través de un algoritmo. O, por ejemplo, el algoritmo puede detectar oportunidades de cross-selling entre tu base de datos de clientes, ¿no? Por ejemplo, llevado al sector automoción, el algoritmo puede detectar qué productos o qué complementos en la compra del coche tienen más probabilidad de que ese cliente compre. Y quizás son los que les puede interesar al concesionario, pues porque suponen una facturación mayor, ¿vale? En la venta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el algoritmo lo que hace es predecir comportamientos. En este caso, en torno al lead o cliente, ¿vale? Vale. Y eso el algoritmo, ¿cómo lo sabe, no? ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede predecir de esa manera? Pues a través de datos. O sea, el algoritmo lo que hace es, al algoritmo se le entrena con una serie de datos históricos sobre el comportamiento de leads anteriores que han convertido y leads que no han convertido, ¿vale? En el caso de lead scoring y en el caso, por ejemplo, de sugeridor de productos, ¿vale? Lo que se hace es cruzar cada cliente con toda la información que se tiene sobre ese cliente y el tipo de producto que ha contratado con toda la serie de accesorios que ha contratado, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que cuando el algoritmo está entrenado es capaz de, a la que le mandas un lead nuevo, un comprador nuevo, de sugerirte qué productos tienen mayor probabilidad de conversión para ese cliente en concreto, ¿vale? Vale. Y esa es la utilidad, ¿vale? Esa es la utilidad del algoritmo, el que el negocio puede predecir el comportamiento y utilizar esa información para convertir más o para vender con una facturación mayor por cliente. En automoción, lo que pasa en postventa afecta a la venta y puede afectar a la venta. Es decir, lo que tú hagas en el taller, por ejemplo, y el tipo de perfil que te viene al taller, a veces por una serie de acciones que hacen las personas y unos protocolos operativos, te puede generar más venta. Total. Si tú tienes el historial de venta de la base de datos de gente que ha comprado coche y los que no, y tienes el historial de la gente que ha pasado por el taller, ¿podéis predecir que una persona que venga por el taller podría ser un buen candidato para comprar un coche? Sí, incluso incluso te podemos llegar a decir qué modelo de coche sugerirle y por qué. O sea, cuál es el factor que está justificando que esa probabilidad de compra de coche en este momento es elevada, ¿vale? Vale. Y te podemos decir por qué. Pues mira, puede ser porque el driver de esa persona quiere mantener un estatus y ahora mismo es un momento para ofrecerle este tipo de producto o el factor que sea. O sea, eso el algoritmo es quien te lo sugiere. Y incluso te diré más, se puede, para temas de postventa, para esta utilidad, hay todavía más aplicaciones, aparte del sugerir comprar coche nuevo es buen momento. También, por ejemplo, bueno, yo te he puesto un caso de uso que digo el otro día, como Sí. como interactúan y están el uno con el otro. Sí, por ejemplo, en El conversaciones... instinto hay gente que se mete de ventas que se mete en el taller o que hace una acción que fidelice al cliente porque ya ve que el coche está para cambiar y hace tiempo que lo conoce o lo ha visto varias veces. Sí, pasan estas cosas y a Claro. lo mejor hay sistemas que puedan ayudar a hacerlo con más Claro. capacidad de conversión. Sí, eso y se tú puede decías utilizar. otro, ¿no? Perdona, Bea. Sí, es que además este tema ha salido en alguna conversación que hemos tenido ya con algún grupo de concesionarios que nos decían, oye, ¿y podemos utilizar Machine Learning o vuestro algoritmo para predecir cuándo va a haber un churn de taller? Es decir, cuando un cliente... ¿El churn qué sería? el cambio de proveedor. El cambio de taller. No, el cliente que deja de utilizar el taller oficial, por ejemplo. Ah, vale.
¿vale? Y esto también puede interesar, o sea, interesa. Tanto. Deja el taller oficial para irse al taller, al taller de barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si tú tienes esa información, si sabes qué cliente tiene mayor probabilidad de no volver y por qué, tú puedes tomar medidas proactivas para evitar ese churn, ¿vale? Pero claro, necesitas la información, necesitas quién tiene ese riesgo de churn y por qué motivo. Y con esa información se pueden hacer acciones de marketing, de retención, para fidelizar a esos clientes, ¿no? Vale. A nivel descuentos también estamos encontrando utilidades de mucho calado, ¿no? En los procesos comerciales siempre acaba, o en muchos sectores acaba teniendo importancia el hacer un descuento. Los algoritmos de Machine Learning tienen la capacidad de decir si el descuento va a tener impacto real y qué magnitud de descuento comienza a tener impacto real. Porque igual un descuento de un 5% a la persona 1 le da absolutamente igual y la 2 con ese descuento es su driver necesario para accionar la compra, ¿no? Entonces te ahorras un descuento y el otro ya lo haces sabiendo que vas a marcar gol. La cantidad de datos disponibles debe ser clave en este caso, ¿no? Es decir, los datasets que hay para empezar a trabajar con la historia y la calidad de esos datasets marcan la diferencia de un proyecto que pueda salir mejor a uno peor. No tanto como la gente cree, porque, claro, sí que es verdad que con millones de datos un algoritmo es más fino que con decenas de miles, pero al final el algoritmo compite contra personas y las personas ya no tienen capacidad de análisis de 10.000 o decenas de miles de datos con decenas de columnas para sacar patrones de todas las combinaciones posibles. Entonces, un algoritmo comienza a ofrecer un valor superior al que ofrece una persona o un equipo de analistas, ya con volúmenes de miles de registros, evidentemente. Con luego, miles, no con miles, decenas de miles ni centenas de miles. con No. miles ya comienza a ofrecer valor. Es que entonces el mercado, las empresas que os pueden llegar a tener, no hace falta que tengan unos históricos y unos datos del copón. No. En absoluto. El problema que hay en esto, la percepción que al menos yo tenía hasta ahora, antes de hablar con vosotros, era que los datasets tienen que ser muy grandes, muy extensos, muy voluminosos y tal. Y vosotros más bien decís que no es necesario, que ayuda, pero que no es bloqueante para poder tirar adelante un proyecto de Machine Learning. Porque hay una métrica al final, es que todo claro, en el momento en que entramos a hacer Machine Learning para empresa, todo se mide en ROI, ¿no? Es decir, te voy a poner 10, pues tengo que sacar más de 10, ¿no? Y entonces la capacidad de mejora de una empresa simplemente con un sistema de Machine Learning que analice los miles de registros que puede tener, ya le va a dar un retorno de inversión. De hecho, en el 100% de los casos que estamos viendo, aunque haya poca data, y poca data son miles de registros, sí, miles de compras, en esos casos ya estamos viendo que hay un retorno de la inversión, porque con que seas capaz de segmentar, microsegmentar, ya estás generando una rentabilidad por encima de lo que cuesta. Claro, si habláramos de una consultora, ahí ya es más complicado, porque el precio de una consultora difícilmente va a poderse justificar si eres una pyme en la ganancia que te va a generar. Pero en el caso de un producto como el nuestro, que está... Ya te entiendo. Claro. Claro. Esto es muy interesante, Edu, ya te entiendo. Al ser un servicio con unos cuantos datos buenos y lo vuestro ya empieza a generar retorno por el coste de vuestro servicio. Claro. Porque si no, lo que dices de consultoría debe ser un coste muy alto, a lo mejor claro, de inversión, tira para atrás el retorno y te lo pone en negativo. Vale. Claro, es que Edu, lo que estamos viviendo ahora, y esto se está viviendo ahora, es que el sector de inteligencia artificial está madurando. Entonces, hasta ahora, cualquier empresa que quería hacer algún desarrollo de inteligencia artificial, ¿qué hacía? Acudía a una consultora. Y la consultora pues, le proponía un proyecto de 6 meses de desarrollo y un coste de 80K de media, ¿vale? Y estos son cifras reales. Este sector está evolucionando y están saliendo soluciones que se productizan, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo. Para levantar eso hay que hacer mucho ahorro, mucha generación de retorno para superar un coste como este. Claro, por eso la inteligencia artificial hasta ahora no era tan asequible y solamente la podían adoptar ciertos tamaños de empresa, ¿no? Pero ahora
la inteligencia artificial se está democratizando. Por ejemplo, soluciones como las de Shimoku lo que ha hecho es productizar y ofrecer ese servicio a un coste mucho más asequible gracias a economías de escala. Si yo productizo y lo ofrezco a N empresas de un mercado, yo tengo que cubrir un coste de producción, pero lo puedo ofrecer a un precio más asequible para estas empresas, y estas empresas pueden adoptar estas soluciones a un coste muchísimo más asequible, que no tiene nada que ver con los de una consultora, ¿no? Con lo cual, es interesante. Claro, porque es que este tipo de esa tecnología, esto está a la mano de muchos negocios. Lo que ocurre, el problema es que esos negocios no saben que existe, ¿no? Y eso es lo que poco a poco esto está cambiando. Y ChatGPT, la verdad es que nosotros nos está ayudando, porque ahora todo el mundo habla de esto. Claro. Pero el ChatGPT, para no tener, o sea, para que sea más perceptible como un beneficio que como un de esto, pero vamos a decirlo, las empresas que tengan un dataset de ventas o de histórico de taller, hablando en automoción, o de clientes y de interacciones con los clientes, vosotros ya estaríais con suficiente, si tiene un cierto tamaño, ya estaríais con capacidad de poder dar un servicio entregando la información Mira, por ejemplo, ellos persiguen, que al final básicamente es si tengo que llamarlo con más intensidad o antes o no tengo que llamarlo y tengo que enviar otro. Te pongo un ejemplo. Supongo que lo que hacéis es cortar los procesos de contactar al cliente de una manera u otra. Aquí al final todo depende de cuántos leads tengas. Por ejemplo, hablando del tema del lead scoring, ¿no? que es el producto que nosotros vemos que encaja mucho mejor en el sector motor, ¿no? Esto lo que hace es que es exactamente, que no lo habéis explicado. Esto que cualifica un lead. Bueno, lo que le hace es le asocia una probabilidad de conversión a venta. Vale. Una probabilidad del 1 al 100. Entonces, claro, si tú tienes 100 leads al mes, pues tú vas a llamar a los 100, está claro. O sea, tú vas a tratar cada lead y vas a intentar convertirlo a cliente. Cuando tú tienes 4.000 al mes, pues ya empezamos a hablar de otros volúmenes. Bueno, tiene un coste operativo fuerte. Vale, entonces... Es un coste de gestión de llamarlos. Es un coste de gestión. Sí. Pero si tú sabes que un lead tiene una probabilidad de conversión de un 90 y otro tiene una probabilidad de conversión de un 5, no vas a tratar esos dos leads igual. O sí, pero llamas antes al de 95. Exacto, no los tratas igual. O sea, marcas una prioridad. Y para eso sirve el lead scoring, para esto, ¿no? Para mejorar los procesos operativos del equipo de ventas y para optimizarlos. Además te decimos los factores para cada uno, de manera que el de 5, si tienes capacidad de llegar hasta los de 5% de probabilidad de conversión, también vas a saber por dónde cogerlos. ¿Es susceptible al descuento? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cuáles son las variables que puedo activar para aumentar esa probabilidad de conversión del 5%? Y hay un eje que creo que es muy interesante. Y es que el factor diferencial de productizar inteligencia artificial no es solo el precio, no es solo que disminuye el precio y por lo tanto el retorno de inversión es más evidente, sino que a la vez, y esto nos está pasando más y más y más, hay empresas clientes nuestros que tenían una consultora con alguno de estos sistemas, que les había implementado alguno de estos sistemas, entra a nuestro producto y en un mes les genera más acierto. Les genera más acierto en un mes y con una inversión mucho menor. ¿Por qué es esto? Incluso con equipos internos. Nos ha pasado también con equipos internos. No, yo tengo mi equipo interno que ya está haciendo esto y conoce el negocio a la perfección. Y claro, al final la razón es bastante evidente, pero hasta que no la vives no eres tan consciente de ella. Claro, ¿cuántos especialistas hay que hayan hecho un algoritmo de lead scoring en 3 empresas diferentes? Y en sectores diferentes, que también sectores diferentes. Mucho, porque cada empresa es distinta, pero de unas se pueden traer buenas prácticas de las otras. Exacto. Entonces, claro, en nuestro caso, por ejemplo, hemos trabajado con más de 100 empresas. Entonces, hemos implementado estos algoritmos en más de 100 realidades. Entonces, además, funciona mejor que una consultora. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho centenares de veces o muchas decenas de veces. En cambio, una consultora, en el mejor de los casos, lo ha hecho 15. Una tipología concreta de proyecto. De acuerdo. Es muy interesante, ¿eh? Bueno, por eso os dije que vinieseis para explicar todo esto, porque me parece
Me parece muy, muy interesante el enfoque. Yo creo que ha quedado muy claro. ¿En qué más temas trabajáis que no sea, o qué tenéis en mente que estáis viendo que tiene sentido al margen de los procesos de sugeridor de productos y del lead scoring que decíais, Bea y Sergi? Que se pueda La, explicar. Sí, ahora estamos comenzando a entrar en la interacción con estos clientes. Estamos comenzando a implementar nuestros primeros módulos de lenguaje. ¿Y qué quiere decir la interacción con los clientes? Pues de acuerdo, sé que tengo estos clientes que en riesgo de abandono, por ejemplo, y voy a hacer una campaña para retenerlos. Cada uno además está interesado en diferentes drivers, ¿no? Para retenerlo. Vale, pues ahí entra una persona de marketing, prepara una campaña microsegmentada y la activa. Esa redacción, por ejemplo, de un email de, oye, mira, un tal por ciento de descuento. Pues lo comentábamos antes, es que ya hay tecnología que lo redacta un email también como una persona. Entonces, ¿por qué seguirlo dejando a la persona? Vamos a seguir ampliando el ciclo. Es decir, si ya te identificamos las oportunidades y hay una parte de la activación de esas oportunidades que ya la podemos hacer de forma proactiva, pues vamos a hacerlo. Vale. Entonces, vamos hacia ahí, vamos a cerrar el círculo. ¿Y industrias que las tocáis todas? ¿O hay algunas que... ¿O dónde tenéis más el foco puesto? ¿Por dónde os vienen más los clientes? ¿De qué sector? Ujú. Pues, a ver, el sector asegurador es un sector que se está poniendo bastante las pilas con este tema, Machine Learning, ¿vale? También manejan volúmenes de datos bastante grandes. Sector motor le vemos potencial. Sector formación también, ¿vale? Toda la venta de formación online, que ahora mismo hay muchísima, también se utiliza mucho lead scoring. Sector industrial, ¿no? También es algo que se está poniendo muy de moda, ¿no? Que gracias al Machine Learning las industrias pueden mejor optimizar sus procesos, disminuir costes, ser más sostenibles, ¿no? Porque reducen el consumo de electricidad, reducen emisiones de CO2, etc. Con lo cual ahí también también aporta su granito de arena al Machine Learning. Y bueno, otros SaaS, es que realmente, Edu, ¿sabes qué pasa? Que es que esto es tan transversal, ¿sabes? Que Sí, prácticamente no hay sector al que no le pueda servir. El tema es cuándo es el momento para que ese sector adopte esa ya, ya. tecnología, ¿vale? El tema es cuándo, ¿eh? Pero esto, o sea, es que, como decíamos antes del correo electrónico, es que me veo dentro de X años, es que todos vamos a estar utilizando alguna que otra herramienta Sí, de Machine Learning en nuestro sí, trabajo. sin darnos cuenta. Sí, sí. Sí, seguro. Lo que pasa que era, hostia, los subtítulos o el translate, qué rápido que va y cómo traduce. Algunos idiomas Sí, fatal, pero otros muy bien. Entonces, hay cosas que empiezas a usar que ya es como natural. Pero claro, en tantos frentes, vídeo, ya. audio, texto, todo de golpe, todo tal, y luego vosotros con el tema de Machine Learning, aquí vino em, la empresa Ibora Sí, y desarrollaron unos mecanismos de voz y de llamada saliente generados desde inteligencia artificial que me parecía súper claro. interesante. Y bueno, y ahora están haciendo Sí, más desarrollos y tal, además fue muy, muy interesante toda la conversación, tanto sí, como esa es otra esta. utilidad, ¿no? La del Customer Care, ¿no? Sí, sí, sí. Robotizar un poco esa parte, ¿no? Eh, Bueno, hacen llamadas pero sobre todo, por ejemplo, ves, lo hacían en la parte de postventa, pues para interactuar por el canal llamada telefónica, pues con una persona. Pero era una generación de llamada pues para concertar cita. Y cuando ujú. eh, eh, Federico de Aibora, Federico Pérez Casas explicó todo lo que había, pues estuvo explicando los casos y bueno, ahora supongo que presentarán más cosas. Ujú. Yo la parte esta de datos que habéis dicho, a mí esto me ha parecido, primero yo me pensaba que hacía falta muchísima más base y ahora es cuando ya empiezo a pensar, digo, entonces sí que hay bastantes más empresas de un tamaño intermedio que si tienen el interés por hacerlo, tienen la capacidad económica para pagarlo, cosa que antes Sí, era inviable pues por lo que habéis explicado, ¿no? Por el trabajo de consultoría que iba asociado. sí. Vale, pues esa parte de ahí yo creo que es muy atractiva y lo que estáis proponiendo tiene encaje tarde o temprano seguro que en el sector de automoción. Ujú. Eh, no sé si habéis visto la temática del podcast, hemos ido tratando muchos temas.
¿A vosotros qué os gustaría o qué temas os atrae que se pueda hablar en el futuro? Aparte de desarrollar más temas de inteligencia artificial, ¿eh? Eso por supuesto que irán saliendo temas más concretos. Pero, ¿de qué os gustaría que hablásemos? Pensad que es un podcast que es la convergencia entre automoción y lo digital. No sé si habéis tocado este tema, no lo tengo 100% claro, pero es probable que sí, ¿no? El tema de la escasez de chips y toda la rotura de la logística internacional, este sentido. Monográficamente no. Ujú. Monográficamente no. La crisis en la cadena de suministro, monográficamente no la hemos tratado. No la apunto. ¿Tú, Bea? Oye, yo algo que, no sé, es un apuntito que no tiene nada, después que a lo mejor queda súper ridículo, pero lo que me he dado cuenta es que en este sector hay muy poca mujer, Sí. Edu. En Bueno, puestos de dirección, a en- ver, no hay muy poca mujer. Lo que pasa que esto, por ejemplo, lo cubre muy bien Facon Autowoman, que tiene las sí, estadísticas ahí. Si vas a Facon Autowoman, sale todas las cifras. No es que haya poca. Es que hay que es lo que te pasará a ti, Bea, cuando estás interactuando. Pues a partir de un cierto nivel directivo está como muy sesgado. sí, mucho. Sí, sí, sí. Yo lo he visto, a ver, esto ocurre en general en España, pero es que el sector motor lo he visto Sí, más sí. pronunciado. Sí, sí. Que a lo mejor yo que vengo del sector inmobiliario, ahí no tanto, ¿vale? En el sector inmobiliario he visto, En posiciones directivas es que a mí también me lo parecía, quizás menos, pero o sea, el problema que había era cuando cogías los números y los mirabas en total, ¿no? Cuando lo miras en total está ya, como más. Pero luego, por ejemplo, y esto pasa, oye, y nosotros sufrimos de esto, o sea, en el propio podcast, la gente que participa, en una desproporción muy grande es más participante masculino que bueno, femenino. de Entonces, hecho, Edu, puede que yo sea la primera mujer que participe en tu podcast, puede ser. que va, que va, Ah, menos que va, mal. repasa, hay varios. Lo que pasa es que sí que es verdad que el patrón se parece mucho al patrón actual de la industria en automoción. Esto, por Vale. ejemplo, el Falcon Autowoman lo trabaja súper bien. Entonces van mirando el tema de lo que sería la igualdad de género en lo que son Sí, por áreas de la empresa y por perfiles claro, por de responsabilidades, ¿no? responsabilidad. Sí, Claro. sí, lo miden. Entonces el sesgo existe. Lo que pasa es que la corrección no, yo creo que hay un momento en que se corrige mucho más rápidamente, ¿eh? Yo no tengo la teoría de que sea lineal, ¿eh? Esto hay un día en que se cambia el chip porque el propio efecto del sesgo de hombres contratando a hombres por el sesgo de que son hombres se anula cuando aparecen mujeres. No es que apliquen el sesgo a las mujeres, sino que ese problema ya desaparece como de golpe. Y en muchos sectores se tiende a igualarse más rápidamente, aunque al principio la curva no es tan rápida. Pero es Mm, verdad, es un sector además no es la primera vez que me lo han comentado, no es la primera vez que lo he comentado yo, es un sector, vale. lamentablemente, desde este punto de vista, es muy masculinizado. Sí, Y sí, sí, bueno, sí. tú lo ves, ¿no? O sea, tú miras tu CRM, ¿no? Debes tener tu CRM, ¿no? ¿Ve? Entonces, Todo despliegas el hombres, CRM todo y... hombres. No, todo no, pero es como muy... O No, te sea, digo, yo creo que no he tenido ninguna reunión comercial bueno, a lo mejor habrá alguna mujer, pero es sí. la business intelligence. Sí, sí, No, sí. nosotros tenemos bastantes... Pues no claro, sé, todavía no he tocado con ellos. Pero, por nosotros ejemplo, interactuamos y hay bastante, pero es muy bajo. O sea, es que no es... O sea, ni de coña es 50-50. no, no, que va. Y luego, ¿qué pasa? A ver, el sector inmobiliario, ¿dónde te encuentras más mujeres? Dirección de marketing. Pero es Sí. que en el motor ni siquiera. Dirección de marketing, ¿qué te digo? Gran inmensa, o sea, inmensa mayoría hombres. Entonces, bueno, Mm. ¿qué he dicho esto? Bueno, a ver si dentro de 10 años. Eh, no, es un tema que, pues oye, la verdad es que eso está muy bien. Bueno, pues Pues otro que me lo apunto. venga, exacto. No, pero Directiva en este sector, que nos cuente su experiencia. vale. Pero es el que lo explique y que lo tal, pero verás que lo primero que te dicen la mayoría de ejecutivas, y te lo digo por experiencia familiar muy cercana, es que ¿por qué tengo que explicar mi condición de mujer para explicar de lo También. que sé? O sea, es al final, este es el problema. El problema que hay es que esto creo que es, desde mi punto de vista, es insuficiente para generar la igualdad. Porque tienes que forzarte a luchar contra tu propio sesgo muchas veces, o el sesgo de la industria de hombres contratando a hombres. Porque hay un momento en que te sale la terna de candidatos. Y normalmente se suele hacer normalmente como se combaten estas cosas es que tienes que presentar
si presentas candidatos, presentas 4. Y mínimo tiene que ser 2 mujeres o 3 para un puesto, ya está. Entonces empieza a cambiar un poco. Lo que pasa que eso, yo creo que viene más cuando la persona que toma la decisión no atiende a género. O como se diga. O sea, que no contratas a una mujer, contratas al mejor profesional que hay ahí. Y entonces, para eso necesitas que los candidatos que te llegan sean en paridad hombre-mujer. Sí. Pero es un tema muy interesante. Casi te diría que más interesante que el de hoy. Pero lo que hemos hablado hoy es... mira que llevo días, hostia, yo tenía unas ganas de hablar de esto con alguien que la toque, porque me he sentido golpeado mentalmente. He entrado en un mundo que ha sido un golpe, intelectualmente es un golpe. O sea, esto es muy bestia, Esto es muy bestia. No te digo a dónde va a acabar, pero esto acaba entre el coche autónomo. Sí. Entonces, el coche autónomo y los leads que se auto hacen scoring. Hostia, tú. Luego te contesta, llamas al teléfono y te contesta un robot. Entonces, ¿hay alguien? No, soy yo. Y digo, ya, pero ¿cómo sé que no eres una máquina? Entonces empieza aquello del TSS, ¿no? El de Turing, ¿no? ¿Cómo sé que no eres una máquina? ¿Cómo sé que no eres tú la máquina? No, yo no soy una máquina, yo sé que soy una persona. Yo también, pero ¿cómo sabes tú que soy una persona? Y ese es el rollo ese que se traen, que ya entramos en ciencia ficción. Pues oye, Sergi Ortiz, Beatriz Jiménez, Sergi Ortiz, el CEO y cofundador de Shimoku, felicidades por haber tenido este enfoque. Yo creo que está muy bien, darle el toque de productizarlo. Y Bea, pues si has ido aquí después de todo el carrerón que llevas profesional, no me extraña. O sea, el Head of Sales de Shimoku, pues yo creo que con muchísimo recorrido. Muchas felicidades por Gracias, Edu. Y por este episodio y por la generosidad en explicar todo esto. Muchas gracias por invitarnos. Ahora es el típico momento en que estoy pensando, mientras me despido, que fuera de antena os voy a masacrar a preguntas. Bueno, pues nos quedamos un ratito más. Os voy a masacrar a preguntas. Tengo tantas cosas por saber que digo, a ver cómo lo hacemos. Pero ha estado muy bien, ¿eh? Muchas gracias y a todo el mundo que esté interesado, evidentemente. Shimoku es S-H-I-M-O-U-K, Shimoku. Sí, y exacto. El dominio es compuesto del .com. Perfecto. Pues oye, muchas gracias por haber participado en el podcast y muy agradecidos por haber venido. Gracias. Un gustazo. Venga, un abrazo fuerte. Pues a todas y a todos hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro. Un saludo. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.